Hola, ¿qué tal, estimados hermanos, hermanas? Muy buenos días, amigos. Dios nos bendice y nos da la oportunidad de continuar con nuestras lecciones bíblicas. Pidamos que el Espíritu Santo descienda y nos ayude a comprender cada una de las frases de las partes de esta lección bíblica. Recordando que en este trimestre estamos estudiando Caminando con Jesús. Un caminar más cerca de Dios a través del camino a Cristo. Y recordemos que en esta semana iniciamos también la lección número 1, el amor de Dios por el hombre. Para esto vamos a estar estudiando la primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y hoy, martes 30 de junio, estudiaremos el tópico número 3, una vida de abnegación. En el inciso A se nos pregunta, ¿qué pesada carga llevó nuestro Salvador durante su vida? Leamos lo que nos dice el libro de Isaías en su capítulo 53, versículos del 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras rebelaciones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 48 y 49, podemos leer. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y en el libro Obreros Evangélicos, página 42 y 43, se nos explica. Jesús llevaba el peso aterrador de la responsabilidad por la salvación de los hombres. Él sabía que a menos que hubiera un cambio radical en los principios y propósitos de la especie humana, todo se perdería. Tal era la carga de su alma, y nadie podía apreciar el peso que descansaba sobre él. En la niñez, en la juventud y en la edad viril, anduvo solo. Sin embargo, era estar en el cielo hallarse en su presencia. Día tras día, hacía frente a pruebas y tentaciones. Día tras día, se hallaba en contacto con el mal y se presenciaba su poder sobre aquellos a quien él trataba de bendecir y salvar. Sin embargo, no desmayaba ni se desalentaba. En todo, ponía su deseo en estricta conformidad con su misión. Glorificaba su vida, subordinado toda ella a la voluntad de su Padre. Cuando en la niñez su madre, encontrándole en la escuela de los rabinos, dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Él contestó, y su respuesta es la nota descollante de la obra de toda su vida. ¿Qué hay? La suya fue una vida de constante abnegación. Él no tenía hogar en este mundo, excepto el que la bondad de sus amigos le proveía como viajero. Vino a vivir en favor nuestra la vida de los más pobres y a andar en trabajar entre los menesterosos y los que sufrían. No fue reconocido ni honrado mientras andaba entre la gente por la cual había hecho tanto. Y en el inciso B se nos pregunta, ¿qué nos enseña el abundante flujo del amor de Dios sobre nuestro Padre Celestial? Ahora leamos el libro de Juan, en su capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y en el libro primero de Juan, capítulo 4, versículo del 9 y el 10 podemos leer: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el libro El Camino a Cristo, página 13 y 14, podemos leer: Pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Amén, hermanos. Hemos concluido esta lección tan importante. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla y sobre todo a compartirla, hermanos. Una vida de abnegación. Y así fue, hermanos. Si leemos, nos damos cuenta que Jesús desde niño cargó con algo que nadie más podía llevar: la responsabilidad por salvarnos a nosotros, a los pecadores. Él sabía que si el corazón humano no cambiaba, todo se perdería, como dice Isaías. Su vida, si lo volvemos a contemplar, Él fue solo, siempre estaba solo. Él siempre enfrentó al mal. Día tras día veía cómo Satanás estaba sobre las personas que Él quería ayudar, que Él quería sanar, que Él quería salvar. Nunca tuvo un hogar. Vivió como los más pobres para estar y sentir todo lo que ellos sufrían. Y aún así, la gente por la que dio todo nunca lo reconoció ni lo honró. No comprendieron su mensaje. Sin embargo, Él dio su vida y estaba obedeciendo a su Padre. Él, desde los 12 años, fue lo que le respondió a su mamá, ¿no? Si no sabía que en los negocios de su padre, él era necesario estar. Y aquí lo más hermoso de esta lección, hermanos, es que Jesús no se sacrificó para que Dios nos amara. Al contrario, Dios ya nos amaba, por eso mandó a su único Hijo al mundo para que a través de la cruz se mostrara el amor de este Padre. Cristo nada más fue más que el medio para que Dios pudiera derramar ese amor que nos tenía, hermanos. Si Jesús vivió una vida de abnegación por nosotros, preguntémonos si nosotros estamos también dispuestos a hacer lo mismo. Porque recordemos que abnegación no es solo no tener cosas, sino es poner los deseos de Dios, su palabra, todo lo que Jesús nos enseñó con su evangelio y las necesidades de otros antes que las de nosotros. Es vivir como el Señor, tratar de ser semejantes a Jesús, sin buscar reconocimiento, sirviendo a los demás, a los más necesitados, a los más pobres, como dice la Biblia, siendo obedientes siempre. Y de verdad, esto lo debemos hacer con fe, confiados, porque sabemos que el Padre siempre nos ha amado. No tenemos que ganar ese amor. Él ya lo dio en la cruz. Ahora debemos de pensar, Jesús renunció a todo lo que tenía en el cielo
¿Y por qué lo hizo? Por nosotros, por amor, por obediencia a su Padre. Su Padre lo entregó para que muriera por nosotros y fuéramos salvos. Ahora nos toca a nosotros vivir para otros, por el amor que tenemos por nuestro Padre y por Jesús. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, hermanos? Reflexionemos en esto. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga guiando, sigamos preparándonos y si es su voluntad, nos escuchamos el día de mañana, hermanos. Que tengan un excelente martes.